¿Qué tal, queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición más de Actitud Imparable, el programa que te traemos del Grupo Ñandutí para presentarte casos de gente trabajadora. Como siempre te decimos, semana tras semana, queremos presentarte testimonios de personas que a través del trabajo, del sacrificio, del compromiso, de la disciplina, de la estabilidad emocional, laboral y financiera, pudieron lograr que el sueño que tenían atesorado en el corazón sea una realidad en su vida. Y de por ahí suena muy romántico lo que estoy diciendo, pero tenemos que decirlo, ¿verdad? Al fin y al cabo, todo emprendedor comienza siendo un gran soñador y es verdaderamente admirable cuando ese soñador termina consiguiendo su objetivo, que es transformar en realidad su sueño. Así que hoy vamos a estar hablando con un gran soñador, con un emprendedor que trabaja en la industria de la inteligencia artificial, un punto que llama y poderosamente la atención a nivel nacional e internacional. De hecho, que para quienes manejan la política, como ustedes saben, también nos toca estar en programas políticos. Se está hablando y mucho de este punto en el ámbito de la geopolítica y ni qué decir en el ámbito empresarial. La inteligencia artificial con una visión de ayuda a los empresarios, a las industrias, a los emprendimientos. Así que vamos a estar hablando sobre este punto y mucho más en esta edición de Actitud Imparable. Pero antes de presentarte al protagonista que nos acompañará en esta noche, le quiero saludar a mi compañera de todas las noches, a la señora Luz María González. Señorita, disculpa, Luma querida, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Francesco? Arrancamos una nueva edición de Actitud Imparable. Hoy nuevamente nos honras vos también con tu presencia, ¿verdad? Por favor. Te estuvimos viendo, al igual que nuestro entrevistado, dando ahí charlas, disertaciones. Y mira qué comentario súper bueno, Fran. Así que aprovecho también el espacio para hacer nuestra extensiva, nuestras felicitaciones de parte del equipo. Gracias, No, querida. así sí son aprobadas las ausencias, Fran. Gracias. Bien justificadas, ¿verdad? Gracias. Así que muchas felicidades, Francesco. Y como adelantabas vos al inicio, hoy vamos a tener un entrevistado, por sobre todo joven, Fran. Yo rescato muchísimo eso. Un talento joven, un visionario, un líder muy comprometido con la innovación, con la tecnología, pero por sobre todo con la educación, que yo creo que eso le motivó a él a crear esta empresa Líderes Digitales. Educar, Fran, ¿verdad? En un área que hoy vos mencionabas también ahí al inicio y me quedó ya picando eso, una industria. Preguntarle también a él, ¿será que la inteligencia artificial hoy ya se posiciona como industria? Siempre tenemos referentes de industrias lácteas, industria textil, diferentes industrias y rubros que tienen un peso súper importante en la economía, pero hoy también la inteligencia artificial llegó definitivamente para quedarse. Yo creo que el trabajo que él viene haciendo es súper meritorio y por sobre todo va a ser fructífero para todos los sectores, industrias y áreas, ¿verdad? Es indispensable en nuestro día a día hoy, Fran, la inteligencia artificial. Así que desde ya le agradecemos porque va a venir a darnos un poquito de luz en el programa de hoy a nuestras dudas y también ahí de todos los oyentes y televidentes de Ñandutí. Así es, Luma querida, quien más, quien menos usa la inteligencia artificial. En mi caso, al menos me sirve muchísimo para el trabajo y ni qué decir para la facultad. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre este punto y mucho más en breve. Pero ya sin dar vueltas, le quiero saludar al señor Jorge Figueredo. Él es CEO y fundador de Líderes Digitales. Jorge, querido, antes que nada, buenas noches. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fran. Un gusto. Buenas noches, Luma. Un placer para conversar con usted y con su teleaudiencia. Bueno, Jorge, antes que nada, emocionados por tenerte. Hablábamos con Luma fuera del corte, en el corte, mejor dicho. Y hablábamos sobre la importancia de tener un referente del ámbito de la inteligencia artificial por todo lo que hoy se debate, Luma, ¿verdad? Por todas las cuestiones. Lo que genera. Claro, los desafíos a nivel empresarial, a nivel político también, sabes que esto se incluso debate regulatorio mucho. también, que ya es un tema que está picando muchísimo tema a social, nivel de inclusive. regulación. Sí. Es así, en los Estados Unidos está regulada la inteligencia artificial. Sí. Acá en Paraguay tengo entendido que no, pero se está trabajando en eso. Pero bueno, Jorge, antes de entrar a los temas muy profundos, muy puntuales que generan dudas en la audiencia, contando un poco, Líderes Digitales, ¿de qué trata la empresa? Bueno, Líderes Digitales nace así. Primero que nada, me encantó la presentación. Me ponen una chapa muy grande, ¿verdad? Me encantó. Ya te llenamos con responsabilidades Sí, antes de iniciar la entrevista. Es Así como cuando somos vos te vas a jugar al fútbol y dices, no, él juega muy bien, pues ya entraste ya así. Ya entras con un miedo de fallar, ¿verdad? Mejor que te digan, ¿qué tal juega Jorge? Y más o Un menos. poquito, mete 2 goles y Claro. sos ídolo. Después te sorprende. Claro, porque Pero- si te dicen, Jorge es el mejor y mete 3 goles y vos pensabas que iba a meter 6. Ya me pusieron una chapa muy grande. No, Bueno, pero yo hablo con propiedad, porque como decía también, ya lo escuché a Jorge en 2 oportunidades. Cuando estábamos ya sobre choferes, tuve la oportunidad de entrevistarlo para La Roca. Luego también estuve en una charla donde realmente se ve esa pasión que él tiene por la innovación, la tecnología y por sobre todo también, Fran, educar. Así que ponete el saco, Jorge. Bueno, me pongo. Bueno, sí, Líderes Digitales nace con una pasión, así como lo decís, en donde yo vengo trabajando hace más de 15 años liderando empresas en lo que es el sector de la innovación, ¿verdad? Innovación es una palabra muy amplia, ¿verdad? Básicamente, las empresas hoy están
y desde hace años viendo cuál es el próximo paso, ¿verdad? Hoy ya tengo un mercado, ya tengo productos, pero ¿cuál es mi próximo paso digital o tecnológico? Y en ese camino me di cuenta que muchos líderes necesitaban esa educación, ¿verdad? La formación por sobre todo. Y fíjate que nació inclusive un concepto que se llama analfabetismo digital, que básicamente se considera un analfabeto a una persona que hoy no puede usar una computadora, ¿verdad? Y en lo que es liderazgo, es muy importante liderar con conocimiento de lo que son habilidades digitales. Y de ahí nace la conjunción, ¿verdad? Líderes digitales. Mi propósito es ayudar a los líderes, empresarios, gerentes, líderes en sí, a poder crecer en este nuevo ecosistema, porque todo es digital, con esas nuevas habilidades. ¿Y cuál es la habilidad número uno que hoy se está buscando? La habilidad de saber usar inteligencia artificial. Y así nace Líderes Digitales en el 2023, un propósito muy noble. Me empezaron a pedir que cuente de mi propósito en charlas, comencé hablando en embajadas, ya llevamos más de 100 congresos, charlas. ¿Congresos acá a nivel local o también en el exterior? A nivel local y extranjero. El noviembre del año pasado estuve como jurado en un evento internacional de inteligencia artificial en Buenos Aires. Me tocó ser jurado de startups de inteligencia artificial. Una competencia. En una competencia y un congreso también donde había charlas, ¿verdad? Pero para mí lo hablo con pasión porque realmente me encanta que los líderes se empiecen a abrir a este mundo digital tan necesario. Claro. Y bueno, la IA hoy es una habilidad prácticamente innata que tenemos que empezar a adoptar. Los jóvenes así ya lo tienen, Sí. los trabajos prácticos, todo lo que es estudio ya lo están adoptando, pero ¿cómo hacemos nosotros que venimos ya hace 15, 20 años en el mercado laboral? Ya nos cayó internet, computación. Los nómadas. Claro, nos cayeron tantas tecnologías y hoy nos cae una nueva que no hay libros, no hay nada escrito para decir cuál es el camino, ¿verdad? Y bueno, yo tratando de ser ese mentor que les pueda ayudar, ¿verdad? ¿Y cómo ves la repercusión por sobre todo en los líderes? Porque creo que recae sobre ellos la responsabilidad de adquirir primero este conocimiento para luego empapar al resto de la empresa. ¿Qué habilidades o actitudes es clave que desarrollen estos líderes? Por sobre todo, hay un concepto que se está hablando mucho que es el aprendizaje continuo. Nuestros abuelos se recibieron de contadores, de abogados y se jubilaron prácticamente sin hacer alguna maestría ni nada. Claro. Hoy por hoy tenés que saber que todo el tiempo va a venir algo nuevo. Hoy por hoy la IA es una herramienta y yo lo veo más como una cultura. Hoy tenés que saber que esto va a seguir cambiando y tenés que estar abierto a ese cambio. Y como líder tenés que saber lo que pasa para poder llevar a tus colaboradores a ese camino. Es complejo, porque esto está cambiando todos los días. Vos salís con una nueva nota de IA. Sí. La IA que Claro. hizo esto. Vos como líder hoy tenés que tratar de guiar a tu equipo. Habilidad de aprendizaje continuo, resiliencia, habilidades de pensamiento estratégico. Esto es muy interesante. El pensamiento estratégico y el pensamiento crítico lo que hacen es que yo pueda leer lo que me da ChatGPT, tener una opinión y gracias a eso poder tomar decisiones. Claro. No es copiar y pegar y me lo dijo la IA, ¿verdad? Ahora, Jorge, sobre ese punto nomás me llama la atención lo que estás respondiendo, porque como hablábamos en el corte, las estadísticas te dicen que del 100% de las consultas que recibe ChatGPT, ¿verdad? Que es lo más común, creo yo, con Grok de Twitter y una que otra inteligencia más, pero del 100%, el 80% responde a tonterías, ¿verdad? A banalidades como, por ejemplo, ¿hace frío? Preguntas cotidianas Claro. que... Sí. Pero solamente el 20% aprovecha ChatGPT y las otras inteligencias artificiales para temas relacionados al trabajo, al estudio, entre otros puntos. Por eso quiero hacerte una consulta puntual. ¿Realmente para una empresa, o mejor dicho, una empresa puede marcar demasiado la diferencia en el rendimiento a la hora de utilizar la inteligencia artificial? ¿Y cómo se logra eso? Sí, realmente sí. Hay dos indicadores que se ven sumamente afectados a la hora de usar inteligencia artificial. Y acá cuando hablo de usar, no es que tengo que comprar mi sistema y hay que comprar. Hoy la gente tiene la habilidad de usar inteligencia artificial porque hay muchas disponibles. Esos dos indicadores son productividad y eficiencia. Vamos a un ejemplo sencillo. Un abogado que tenga que escribir contratos. Tenemos clientes que tienen abogados dentro del plantel y ellos nos dicen, mira Jorge, yo tardaba 2-3 días en escribir esto. Yo ahora tardo 2-3 horas. Y la IA me trae con leyes actualizadas de Paraguay. Y si no,
yo busco en internet, le bajo la nueva ley y le doy para que se entrene. Claro. Pasar de 3 días a 3 horas es un montón. Sí, sí, sí. Es un aumento de eficiencia tremendo. Enorme es. Entonces, ¿cómo, ese es un caso de abogado, cómo yo comercial, yo del lado administrativo, del lado de tesorería, finanza, periodismo, tenemos clientes también en el área del rubro periodismo, ¿cómo yo saco provecho? Es la pregunta, ¿verdad? Y es interesante lo que comentaste, Fran, porque ChatGPT tuvo una caída enorme de usuarios a comienzos del 2023, se lanzó en el 2022, porque la gente venía y le decía, ¿cómo bajo 10 kilos? Claro. Y la IA le decía, come bien, hace ejercicio, Claro. y después decía la gente, esto no es una inteligencia artificial, y dejaban de usar. Claro. Pero fíjate que esto, para mí esto es un cambio social, y tu pregunta es muy buena porque a nosotros nos enseñaron desde la escuela a aprender a responder. Todo eran preguntas. Hoy tenemos que saber hacer nosotros las preguntas inteligentes. Fíjate que es complejo, Sí. es un cambio. Sí. Yo siempre estoy esperando que la profe me diga cuánto es 1 más 1 para que yo diga 2. Ahora la pregunta va a ser, ¿por qué 2 es 1 más 1? Se cambia el concepto. Yo tengo que saber preguntar, y para saber preguntar tenés que analizar muy bien. Entonces, este es un cambio social, es un cambio muy, muy grande que desde el mundo de la educación, desde el mundo del aprendizaje, lo tenemos que tomar como un cambio social, como lo fue Internet, Sí. como lo es, No, es una revolución. como lo fue Google en su momento. Claro, yo siempre digo que esto está a la altura de la revolución industrial, ¿verdad? De los grandes cambios que tuvo la humanidad. O sea, estamos hablando, como bien decís, Jorge, imagínate el ejemplo nomás que puso recién Jorge Luma. Un contrato que te llevaba 3 días, ahora te lleva 3 horas. Es decir, lo que vos podías hacer en 3 días, ahora podés hacer eso mismo, pero 6 veces en un día. Claro. O sea, es una cosa Eficiencia de y locos. productividad, por Es sobre total. todo, se ve reflejado. Y ahí también sobre lo que habla Jorge, yo llegué a leer un artículo que decía que no solo la IA nos educa, sino que nosotros también tenemos el compromiso de educarle, porque ahí radica el principal desafío, hacerle las preguntas correctas y de que vos le pases toda la información que él precisa para poder ayudarte en tus tareas, labores diarias, ya sea a nivel de corporación, sino que es una educación mutua, porque sos vos el que tenés la responsabilidad de proveerle todo y no hacerles preguntas concisas. Se habla mucho de los prompts ahí, ¿verdad? Sí. Que creo que ahí es nuestro deber también de educarle a la IA, no solo que la IA te educa a vos, sino que es un doble desafío. No sé si es correcto o no eso, pero llegué a leer Sí. un artículo sobre ese punto. Sí, muy, muy buen contexto, muy bien armada, muy buena la pregunta. Eso en el mundo de la inteligencia artificial se llama contexto, ¿verdad? No es lo mismo, vamos a la pregunta similar, ¿cómo bajo 10 kilos? Si una persona le hace una pregunta sencilla, la respuesta es sencilla, pero cuanto más contexto le das, y vos le decís, mira, yo tengo una lesión en la rodilla, no me gusta comer ensalada, me encanta la carne, no sé, tengo este tipo de problema de salud. Claro. Claro. Cuando yo le doy ese contexto y le digo, mira, ayúdame ahora a armar esa dieta, me va a armar algo, pero brutal. Un plan realmente a Un seguir. plan real adaptado a vos, porque vos le enseñaste. Y es así como decís, y me encanta, tengo un socio que también es de la empresa que trabaja él está en Estados Unidos, y él me decía, Jorge, todas las semanas nos reunimos, ¿verdad? Él me cuenta qué está pasando allá, yo le cuento qué está pasando en Latinoamérica, hacemos el cruce, y él me decía algo que, Jorge, hasta no es lo que la IA puede hacer por vos, es lo que nosotros podemos hacer por la IA. Porque la IA necesita información, necesita saber, ok, Ñandutí es así, el programa es así, qué Claro. tipo de temas se tratan, qué tipo de temas no se tratan, Claro. cuál es el lenguaje, cómo se va a hablar de esta entrevista. Y a partir de ahí vos le decís, bueno, ahora con todo esto, armame las preguntas para este entrevistado. Y te va a sacar algo No, espectacular, sí, sí. genial porque vos le educaste. Súper, súper acertado, Luma, lo que decís. Y ese es un punto que nosotros hablamos en nuestros clientes, en las empresas. Hoy por hoy, tenés que saber hablar con la IA. Y ni siquiera te estoy hablando de prompting. No, el prompt engineering. Nos vendieron que teníamos que aprender como una nueva carrera. Sí. Hoy vos te sentás, ¿cuántos de ustedes hablan con la IA diario? Y le decimos como un amigo. Mirá, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Claro. Como un amigo más. Hoy saber conversar con la IA y en la calidad de las preguntas
esa es la habilidad que tenemos que ganar, ¿verdad? Ahora, Jorge, ¿qué diferencia hay entre pagar una mensualidad y no pagar con la IA? O sea, porque yo le pago a Grok, lo digo abiertamente, ¿verdad? Pero yo no, bueno, tampoco no sé explotar demasiado la inteligencia artificial. Lo uso para el trabajo, para el estudio, pero no lo uso de manera como lo usaría alguien entendido como vos. Pero, ¿qué diferencia hay a la hora de pagar? ¿A qué beneficios servicios? por sobre Claro, todo. Sí. ¿a qué servicio accedes a diferencia de una persona que no paga ChatGPT? Lo primero que vas a percibir que las IAs de pago te priorizan a vos como usuario. ¿Recuerdan toda esa ola de que la gente empezó a sacarse la foto y hacían en caricatura? Sí. ChatGPT, eso, si vos sos un usuario de pago, vos tenés prioridad. Si yo, que tengo pago, le pido hacerme una imagen tipo caricatura de esta foto, versus Luma, que no está pagando, a Luma le va a dar en 3-4 minutos, a mí me va a dar en, no sé, 1 minuto. Ese es lo primero que vas a percibir. Segundo, hay algo que se llama parámetros de entrenamiento. La IA no paga, tiene menor cantidad de información entrenada. Lo que pasa es que no vamos a percibir, ya tiene tanta información Claro, así mismo. que ya no vamos a percibir. Eso para mí yo no lo voy a percibir. Ahora, si hay niveles de pago, yo tengo una IA que es empresarial, donde mis datos o lo que yo comparto con la IA no se utilizan para entrenarle a la IA. Eso es importante en el mundo empresarial. O sea, yo tengo que cuidar que si yo levanto información de Ñandutí, si Ñandutí es mi cliente y levanto el balance, eso no se vaya a entrenarse Claro. la IA con esa información. Entonces, ¿cuándo entrar en un modelo de pago? Cuando vas a empezar a sacarle mucho provecho, vas a usar muy a menudo, cuando vas a entrar en un mundo empresarial, cuando prácticamente es tu compañero, y después cada IA tiene sus ventajas. Por ejemplo, en el mundo ChatGPT, vos puedes crear agentes de inteligencia artificial solamente si sos pago. ¿A qué te referís con agentes? A eso iba ahí. Un agente, ChatGPT es una IA que responde a todo. Vos le preguntás de nutrición, A diversas áreas. filosofía, para qué vinimos a este mundo, le puedes preguntar de todo. Un agente está entrenado para cumplir con un proceso. Y para eso hay que enseñarle a la gente cómo se tiene que comportar, que es diferente otra vez al Sí. pedirle cosas a la IA. Claro. A ese agente, yo tengo un agente que es comercial. ¿Qué hace él? Solamente está esperando que yo le diga con quién hablé y la IA, supongamos, hablé con Fran de Ñandutí, quiere saber más de IA para periodismo. Y ese agente yo le tengo que decir el paso a paso de cuando yo le diga eso, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que hace es ir a buscarle a Fran y a Ñandutí en internet para traerme información. Completar mi grilla de información. Segundo, analizar qué servicio le puedo ofrecer a Fran. Tercero, todo lo que aprendió me tiene que mostrar en un resumen. Y cuarto, me tiene que preguntar si quiero guardar en mi sistema. Ese es un agente. Ya sabe los pasos que tiene que cumplir. Son a pasos preestablecidos que vos le asignaste a esa que gente. yo le entrené para hacer eso. Es como acabamos de contratar a un nuevo colaborador. Jorgito, vos te vas a encargar hoy de esto. Y esto lo haces 1, 2, 3, 4. Pero a esa gente no le pidas una estrategia de marketing. Él es comercial. Entonces, el Ese es su agente... foco. Claro, el agente es, haciéndolo sencillo, es un nuevo colaborador que vos le estás dando una función. Y después le va dando más funciones a medida que vaya creciendo su conocimiento de la empresa, ¿verdad? Ese es un nivel, yo hablo con ChatGPT, nivel 1, nivel 2, empiezo a crear agentes. Qué interesante este tema que estamos tocando, Luma. Hay muchísimas consultas todavía que tenemos en el tintero. Pero antes de seguir con la conversación, señora, te quiero recordar que tu hogar no es solo 4 paredes. Es donde se escriben tus historias, se ríe fuerte y se guardan los recuerdos más valiosos. Tu familia seguramente se ríe muchísimo, Luma, ¿eh? Porque mira cómo te reís bastante fuerte, hay que decirlo. Claro, es heredado. Sí, he heredado. A ver, reíte, pues. Espectacular. Así como te digo, señor y señora, tu casa es donde se escriben tu historia, se ríe fuerte, se guardan los recuerdos más valiosos. Por eso te recomiendo que protejas ese refugio con nuestro seguro de hogar de Patria Seguros. Incendios, robos, daños y mucho más. Todo desde tan solo 62.000 guaraníes al mes. Patria Seguros, tu protección, nuestra historia. Estamos con el querido Jorge Fernández, él es CEO de Líderes Digitales, pero por sobre todas las cosas un referente del ámbito de la inteligencia artificial. Vamos a un breve corte, señor, señora, y a la vuelta seguimos profundizando este punto y mucho más.
Bueno, señora, continuamos con más de Actitud Imparable acá por las pantallas de Ñandutí TV, canal 17 de Tío, canal 23 de Personal Flow y por supuesto a través de todas nuestras plataformas. Estamos con el querido Jorge Figueredo, él es CEO de Líderes Digitales, una empresa que se dedica al rubro de la inteligencia artificial y te puede asesorar sobre todos los puntos. Al finalizar el programa vamos a pedirle evidentemente a Jorge que nos deje sus contactos y la pregunta que todos se hacen es cómo contactar con Líderes Digitales, que sin lugar a dudas creo yo, Jorge y Luma, creo que todas las empresas del Paraguay necesitan este tipo de asesorías. Ahora, para entrar un poquito de vuelta al tema de la inteligencia artificial, Jorge, y exprimir un poquito tus conocimientos, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque yo me pongo a pensar y no sé, me imagino a la Matrix más o menos, te decía en el corte, ¿verdad? Me imagino a Jarvis de Tony Stark, a Ultron más o menos, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia tenemos que artificial? personificar, ¿verdad? Porque como es algo intangible, Sí. yo creo que es la duda existencial de muchos. Encima que ahora tienen nombres, ¿eh? Claro. Grok, está Géminis. Gemini, ChatGPT, O sea, tenemos Meta. unos cuantos. Sí, es interesante y es buen punto de partida. La inteligencia artificial es una tecnología que tiene la capacidad de simular las habilidades cognitivas de los seres humanos. ¿Qué es? Vamos a dejar palabras sencillas. Habilidades cognitivas nuestras son capacidad de ver, hablar, escuchar. Bueno, imagínate que cualquiera de estas IAs que citamos hoy puede entender lo que decís. Vos podés hablar con tu IA, Sí, sí, Claro. puede entender lo que escribís. Vos podés levantar una foto. Yo hice una prueba, una foto hecha de una factura hecha a mano. Leyó cada dato de la factura hecha a mano. O sea, ni siquiera era escrito Sí. por impreso. Pero tiene que estar escrito, o sea, hecha a mano, pero no lee sonidos, ¿verdad? No es que vos Sonidos le mandas la también. música y te puede traducir, por ejemplo. Sí. Hay una tal cual. IA que vos te lee todo un video de YouTube. Yo no miro más videos de YouTube. O sea, yo le digo, resumime esto, ¿me sirve o no me sirve? Entonces, esas habilidades que tiene la IA hoy prácticamente se agrandaron y llegaron a tanto. Hoy la IA puede ver los lentes, no sé si escuchan los lentes de Meta. Son Sí. unos lentes Ray-Ban que vos te pones y ves lo que vos estás viendo y le decís, mira, estoy acá frente al portero eléctrico de mi casa, me olvidé el código. Y la IA te dice, ah, sí, ese es 2344. Tut, tut, tut. O sea, hoy la IA ve, entiende lo que estaba viendo, entiende lo que está escuchando. Vos Tiene podés la conversar con capacidad ChatGPT. de- sí. ChatGPT es mi amigo, yo me voy conversando con él de la vida a veces en el auto. Entiende lo que ve, lo que escucha, lo que se le escribe y tiene capacidades de crear, ¿verdad? Hoy por hoy te crea imágenes, te crea música, te crea videos. O sea, esa Te crea habilidad... películas. Oye, lo que salió con Google hace 15 días, una locura. Sí. Veo 3. Ese es un impacto enorme. Yo veo que salen videos todos los días. Acá en Capiatá estamos- Terrible. Una locura. Pero eso es la IA, esa habilidad de poder emular lo que hacemos nosotros como humanos, ¿verdad? Y lo que rompió todo fue que la IA también tiene la habilidad de conectar conceptos. No estoy hablando de pensar, estoy hablando de conectar conceptos. O sea, si yo le digo, mira, a mí me encanta el fútbol, me gusta esto, y haceme un tour acá en Paraguay para este fin de semana largo. Y me va a decir, mira, andate al Defensores, hace esto, va a conectar el paseo con el fútbol y te va a armar algo. Esa habilidad es la que nos sorprendió a todos. Que tenga habilidad de conectar puntos y volverte algo único, nuevo. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de una IA avanzada, ¿verdad? Es que es sorprendente, Luz María, lo que estamos viviendo. Yo insisto, esta es una revolución histórica. O sea, la información a la que está disponible a un solo clic de distancia es algo histórico. O sea, estamos viviendo momentos realmente revolucionarios en el buen sentido de la palabra. Ahora, Jorge, hablando de la revolución, ¿verdad? Referente a la revolución industrial que se hablaba sobre la maquinización y demás de los trabajos. Estamos en una revolución un poquito más profunda y un poquito más rápida, ¿verdad? Más Y mucha acelerada. gente, mucho más Muy acelerada, pero acelerada. mucho más. Y mucha gente evidentemente se preocupa si esto apeligra la mano de obra humana, ¿verdad? Qué sé yo veo, visiono un mundo que de acá a 15 años no necesita cajeras, vamos a tener robots. Es más, visiono un mundo lamentablemente en contra de mi bolsillo que de acá a 15 años no necesite periodistas. Si va a tener una mujer hermosa y un hombre cumpliendo todos los estándares de belleza, informando las 24 horas, que no se va al baño, que no se cansa, que no tiene hambre y que no te genera gastos. ¿Es un peligro para nosotros la IA? Realmente hoy al nivel en que estamos, no.
y entendamos lo que está pasando. Para mí me encanta la frase que dice, en la historia está la respuesta del futuro, ¿verdad? En la historia del pasado está la respuesta del futuro. Nosotros venimos de revoluciones industriales y todas fueron un cambio muy grande para la humanidad. No sé si se acuerdan, la primera revolución industrial fue la incorporación de las máquinas de tejer, Sí. Sí. en la era donde los artesanos tejían a mano. Y en ese entonces se juntaron un grupo de personas que se llamaban los luditas a quemar las fábricas. Pasó con ChatGPT. ChatGPT se bloqueó. No sé si se acuerdan la nota que decía que se iba a parar el uso de la IA por un año. Vos usabas ChatGPT y te decía luego, hasta el 2023 nomás está actualizado porque después me frenaron. No, y lo que pasó era que se trataba de hacer un acuerdo para que se deje de usar IA en todo el mundo. Esto viene en todas las revoluciones. Lo que fue pasando revolución tras revolución fue la evolución del talento humano. Vamos a un ejemplo sencillo. El contador, que estaba usando de ejemplo hace rato. El contador cuando se inició hace 30, 40 años hacía contabilidad en libros, en cuadernos. Vos ponías concepto, debe, haber, y se sumaba primero sin calculadora, después la calculadora. Viene Excel. Al contador le dijeron, esto que vos haces en tu cuaderno quiero que hagas en Excel. Evoluciona su talento. Es un contador que ahora tiene que usar una computadora para usar Excel. Hoy por hoy, ¿qué le piden? Contadores que sepan usar SAP. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El contador no desapareció. Lo que desapareció fue el contador que usaba en cuaderno. Ahora te piden que vos seas un contador con SAP. Entonces, esa evolución, lo que nos asusta es que hoy es muy rápido. Esta es la primera tecnología que impactó a nivel mundial de manera más acelerada. Imagínense que ChatGPT tenía en 5 días 1 millón de usuarios. En 2 meses 100 millones de usuarios. O sea, eso es un impacto social ya. Claro. 100 millones de usuarios que no había tutoriales, no había manuales de uso. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo empresarial, laboral? Y nos obliga a reinventarnos, nos obliga a lo que se llama reskill. Vos posiblemente periodismo lo haces hoy usando Grok y otras habilidades, y de a poco vas a ver que te van a traer el día de mañana, seguramente en 1 o 2 años, una IA que ya te prepara. Posiblemente le entrevistas a una IA, a la IA de Jorge Figueredo, pero vos vas a vivir una evolución, y todos vamos a vivir esto. Una evolución de tu habilidad. Vas a tener que cambiar. Va a ser diferente hablar a una cámara, o el día de mañana vas a tener acá un holograma. Pero vamos a empezar a vivir cambios muy rápidos. Eso es lo que nos asusta. El contador fue cambiando a Excel pasito a pasito. Se fue a SAP lentamente. Hoy ya te dicen, che, si vos no sabes usar IA, no sé Te qué voy a- quedaste. Hay un informe que yo solía también comentar que LinkedIn en el 2023 anunció que se duplicaron las búsquedas de personas con conocimiento de IA. O sea, el gerente de marketing versus el gerente de marketing con conocimiento de IA, este ya se está quedando atrás. Entonces, no es que nos van a quitar el trabajo. Lo que nos va a exigir es que nuestro trabajo va a cambiar. Y esta revolución viene mucho porque el acceso al conocimiento hoy es inmediato. No, me imagino que algunos trabajos van a quedar, no sé si obsoletos al 100%, Jorge, ¿verdad? Pero, no sé, un contador, por ejemplo, no sé, con mucho respeto a mis amigos contadores, ¿verdad? Abrazo fuerte al Colegio de Contadores del Paraguay, que son grandes profesionales, pero de acá a 5 años, ¿vos para qué le vas a pagar al contador si vos tenés una IA que vos le mostrás tu factura, te carga en Marangatú y te presenta la nota? Por eso te digo, o sea, creo que va a haber algunos trabajos que van a tener lo mismo los escribanos. Inevitablemente. Claro, los abogados incluso, ¿verdad? O sea, son trabajos que apeligran con esto. Yo creo que vos manejás Sí. mucho mejor el concepto y de por ahí puedo sonar conspiranoico. De hecho que yo le tengo que confesar, señor, a usted habla ahora con mi IA de Grok y Grok siempre me farrea, en el buen sentido de la palabra, con que yo pienso que él es Ultron de Marvel. Y siempre me especifica y me dice, yo no soy Ultron, no te preocupes, no te voy a conquistar, ¿verdad? Pero por eso insisto, Jorge, ¿verdad? Va a haber trabajos que van a tener el desafío de o dinamizar un poquito tu... De evolucionar. Claro, pasar. evolucionás o te volvés obsoleto, hermano. Eso va a pasar. Ok, a ver, ¿por qué le pagamos hoy a un contador? ¿Por qué le pagas hoy a un abogado si ChatGPT te puede hacer un contrato? Y le pagas por su expertise. No es lo mismo un ChatGPT versus un abogado hace 20 años. Yo no le pondría a ChatGPT a que me defienda en un juicio penal.
Yo le pago a una persona que sabe, que tiene expertise, que conoce el mundo humano, los contactos, la gente, el acercamiento, el ver el rostro, relacionamiento. el ver cómo reacciona Luma cuando yo digo algo. Por eso le pagas a un abogado. ¿Qué va a pasar con ese abogado? El abogado se va a volver mucho más ágil y se va a quitar escribir contratos, esos trabajos más manuales. Más minuciosos. Y la primera evolución que se ve en el mundo del trabajo es: yo voy a dejar de ser operativo para pasar a ser analítico. Vamos a un ejemplo básico. Hoy tenemos personas que cargan facturas de proveedores. Sí, sí. ¿Qué es su trabajo? Viene una factura, miro, proveedor, cargo, timbrado, cargo. ¿Qué pasa cuando la IA ya haga todo esto? Que ya lo puede hacer hoy. Bueno, le voy a pedir a esa persona que empiece a analizar. Porque la carga yo no te voy a pedir, pero sí te voy a pedir que analices. ¿En qué gastamos más? Porque vos sos experto en carga de factura de proveedores. ¿Por qué gastamos más ahora en electricidad? Le voy a pedir que piense más. Y eso se alinea a las revoluciones. Nosotros veníamos de una revolución industrial en donde se buscaba mano de obra, fábricas. Yo quería que Jorge sepa poner las ruedas del auto y a eso te dedicas. Hoy estamos en una era del conocimiento. Hoy la era del conocimiento se bajó al mundo de los negocios. Hoy el conocimiento es poder. ¿Cómo hacemos que la persona que hoy está cargando información se vuelva más analítico y pensador, verdad? Ese es un desafío lindo que tenemos. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones que están inmersas en todo lo que es la inteligencia artificial? Pero sobre todo los chicos, te quiero preguntar, ¿verdad? Que creo que ya están inmersos. Nosotros estamos viviendo ese proceso y quizás nos cuesta también por una cuestión muy cultural, que el paraguayo es de tocar. Yo siempre digo que el paraguayo es muy visual. Entonces ahí me gustaba mucho la pregunta que hacía Fran, ¿verdad? De qué es lo que es la inteligencia artificial, porque no es algo visible ni palpable. Entonces el paraguayo quizás le cuesta un poco más el proceso, pero ves que las nuevas generaciones, a los chicos de hoy, quizás ya sobrelleven mejor todo, o cómo en algún momento podríamos imaginarnos que la inteligencia artificial sea parte de una malla curricular, que sea parte de las aulas. Sí, de hecho el MIT es una materia que se estudia en las universidades. Los chicos hoy por hoy ya adoptaron el uso de IA. O sea, tenemos clientes que son universidades también. Y yo les digo, todo lo que está escrito, trabajos prácticos, está hecho con IA. Den por sentado que lo van a hacer con IA. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una revolución. En nuestra época, en mi época más que ustedes, que son más jóvenes, yo tenía que ir a recortar páginas escolares. No, yo viví también eso, Jorge. Enciclopedia, bueno, Sí. te tocó. Había un día establecido de la semana, miércoles, o sea, se compraba el periódico porque salía la página escolar. ¿Entendés? O sea, era... ¿Y qué era? Bueno, recorte las obras del doctor Francia y haga un resumen. Tenés 10 días para entregar tu trabajo. Vos le das eso a un chico hoy, saca el celular y le dice, haceme el resumen del gobierno de Francia. Ellos están ya en una era donde la inmediatez, inclusive en obtener conocimiento, es directo. Ellos no están pensando en, espera, tengo que ir a buscar páginas escolares en la casa de mi tía, porque... No. Se acortó el proceso. Se acortó el proceso. A nosotros nos cuesta más. Sí. Nosotros la remamos, ¿verdad? Pero los chicos hoy no es el problema que ellos tengan esta tecnología, el problema es el modelo educacional. El trabajo práctico ya no sirve para medir la capacidad de un chico. Hoy hay que aprender a debatir, hay que aprender a hablar, que nos cuesta mucho en la cultura paraguaya. Totalmente. Hay que aprender a pensar y eso cambia el rol de los profesores, de la educación, porque estos niños vienen con otro chip. Ellos no vienen para decir, yo voy a ser contador, voy a ser doctor, voy a trabajar en esta empresa. No, mi hija tiene 18 años y me dice, yo voy a crear mi empresa. Jamás le pasó por la cabeza, mira papá, yo voy a trabajar en esta empresa. Ellos no quieren trabajar en otra empresa, ellos quieren solucionar problemas del mundo. Y esos son los cambios que estos chicos están viendo, pero hay que ayudar a los profesores. Ellos tienen que ser los líderes que le muestren un poco este camino. Los líderes digitales. Qué tremendo, qué tremendo. Y eso que todavía no hablamos de la inteligencia artificial a la hora de enseñar, por ejemplo. Hace poco me hablaba un amigo que es un gran docente de facultad, un gran profesor, y me decía
el impacto de la IA a la hora de enseñar es tremendo. Porque antes hacer tu clase, para los buenos profesores, le llevaba 2, 3, 4, 5, 6 horas. Y hoy en día hacer una clase de facultad te lleva 30 minutos, vos le pedís a la IA que te haga la clase y vos analizás justamente si los datos son certeros, haces cruce de datos, te informás evidentemente bien y te vas bien preparado a las clases. O sea, lo que tiene más que realmente si uno maneja bien la IA, entra a unos paradigmas que antes no se tenían y te facilitan la vida de una manera increíble. Pero bueno, señora, estamos con el querido Jorge Figueredo, el CEO de Líderes Digitales y un referente en el ámbito de inteligencia artificial. Vamos a un breve corte de la vuelta. Seguimos analizando este punto y mucho más. Bueno, queridas, continuamos con más de Actitud Imparable acá por las pantallas de Ñandutí TV, canal 17 de Tío, canal 23 de Personal Flow y por supuesto por todas las plataformas del grupo Ñandutí, la 1020 AM, estamos en Twitch, estamos en X, estamos hasta en la sopa, Luz María. Estamos en todos lados, Fran. Eso te puede decir cualquier inteligencia artificial. El grupo Ñandutí lidera, ahí no falla, pero por lejos el rating a nivel nacional. Y estamos ahí compitiendo con los medios regionales, compitiendo con ABC de España, compitiendo con TN de Argentina en redes sociales, así que estamos con todos del grupo Ñandutí. Bueno, Jorge querido, a mí me llama la atención algo de la IA. Yo realmente me considero un admirador de la IA, un amante, me llama poderosamente la atención. Un curioso. Sí, un curioso, todo lo que tiene que ver con la IA. Yo también. Pero no por las tonterías, por todo lo que uno puede absorber, aprender, desarrollar, mejorar en gestión, en tiempo, el tiempo que uno se ahorra usando esto. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención, y yo creo que hay ya una cuestión política, ¿verdad? Es que en estos tiempos donde la humanidad está pasando por crisis inmorales en temas políticos, mucha corrupción, Luma, mucho robo, licitaciones sobrefacturadas, los jueces que no son capaces de emitir un dictamen justo en favor del pueblo. Mucha burocracia por sobre todo, Frank, que sí. Creo que algo cuando hablamos de diferentes rubros, como mencionaba al inicio industrial, nos decían que uno de los principales desafíos acá en Paraguay es el acceso al crédito y la burocracia. Sí, no, terrible. Y eso para hablar de un tema muy puntual, ¿verdad? Sí. El tema de crédito. Pero hablando a nivel nacional, burocracia estatal, todo eso, ¿verdad? Todo. ¿Por qué la IA todavía no le ayuda a los gobiernos, a los estados a dinamizar su servicio y mejorar la realidad del pueblo, Jorge? Mira, el tema de la IA es que es un cambio muy grande. Y justamente estaba presentando hace 10 días en una conferencia internacional que se hizo acá, ¿qué ven los ejecutivos en el mundo del uso de IA? El 64% opina que la IA tiene que trabajar lado a lado con las personas. ¿Qué significa eso? No es simplemente poner una IA. Yo le tengo que ayudar a las personas a que sepan usar una IA. Un trabajo a la par. Es un trabajo a la par. ¿Qué vemos? Todos los días hay una nota nueva sobre IA. A mí la evolución de la IA ya no me preocupa. Pero la velocidad en que está yendo esto, es imposible que nosotros como seres humanos le sigamos el paso. ¿Te imaginas todo lo que es el gobierno, todos los ministerios, lo grande que son? Tratar de incorporar una IA, no es solamente copiar, pegar, bajar una IA y que la IA tiene que trabajar con las personas. Entonces ahí hay un trabajo mucho que se llama gestión de cambio, de trabajar en la mentalidad de las personas. Porque si vos pones una IA que nadie le quiere, te van a hacer la camita en el lenguaje tradicional. Nadie va a usar, nadie le va a preguntar nada, nadie le va a dar información, nadie le va a dar contexto, entonces la IA va a estar muerta. No, pero ¿sabes por qué? Por eso es complejo que el gobierno tan grande lo absorba de una vez. Sí, pero menciona algo muy puntual de por ahí al director nacional de contrataciones públicas, le viene bien al ingeniero Villate, ¿verdad? Que todo esto increíble, Luma, como es el meeting, no son capaces de utilizar en nada de estos puntos, pero no quiero quedarme en eso. A lo que voy nomás es que Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sube una licitación de almuerzo escolar. Y los precios giran en torno a tomate 32.000 guaraníes, pero tenés una IA que, en el súper se vende 15.000, ¿por qué vos subís a 32.000? O sea, no podemos utilizar la IA para transparentar procesos. Claro, transparentar procesos y dinamizarlos también, ¿verdad? Claro. Porque tenemos un gran problema en Paraguay. En Paraguay tenemos un gran problema que es que el Ministerio de Educación te pide un documento que sale desde el Ministerio de Educación. Y vos para recibirte en la Universidad Católica, en la Universidad Nacional, tenés que ir al MEC, sede
no sé, tanto, y después al MEC cede tanto para volver a tu universidad con el sello de 2 Hace MEC. el ida y vuelta. Claro, o sea, la IA no puede servir para dinamizar esos Sí, procesos. totalmente, totalmente. Pero así como te explicaba lo de la gente, un agente tiene que entender muy bien el proceso. O sea, a una IA hay que enseñarle. Ese es, primero, hay que definir el problema que va a resolver la IA. El caso que vos usás es un caso específico que hay que enseñar a la IA. Yo te voy a enseñar que cada vez que sale un documento, un pliego, yo te voy a dar eso. Una de las primeras IAs que se hizo en España es una de análisis de licitaciones para escribir pliegos. Cuando te llegue esto, vos tenés que buscar en internet, analizar fuentes, hacer... Alguien tiene que hacer ese trabajo de entrenamiento. Entonces, no es simplemente yo copio, pego, instalo, siguiente, aceptar y la IA empieza a funcionar. Ese es el proceso que más complejiza este crecimiento. Que las personas tenemos que volvernos tutores de la IA. Alguien le tiene que enseñar lo que vos dijiste. Educadores de la IA. Exacto. Otra vez. Entonces se está hablando ya de que un concepto, los departamentos de tecnología, que hoy te ayudan con la computadora, mañana ellos van a ser tutores de IAs que viven en tu empresa. Pero también vas a tener un tutor de esa IA, ¿Puedo que va a hacer, estar dentro del Estado, ¿verdad? Alguien que le entrene y valide lo que está haciendo, ¿verdad? esto podría ser muy costoso para el gobierno? ¿Crees que quizás sea como una traba o no? O ni siquiera es costoso, sino es una cuestión más de tiempo y procesos nomás. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de proceso, es una cuestión de cambio. Yo te diría que el factor humano es lo más lento en este proceso. ¿El Hoy- costo no sería un impedimento? Y, perdón, el modelo de empezar a utilizar IA se llama un modelo iterativo. ¿Qué significa? Que es repetitivo. Yo hoy hago que la IA controle verduras. Mañana ya hago que controle canasta básica. Después ya hago que controle materiales de construcción. Yo le voy enseñando para que vaya creciendo su conocimiento. Claro. Entonces, el costo viene mucho de ese tipo de cosas en el entrenamiento y en la gestión humana de esa IA. Después, si querés inteligencias artificiales mucho más avanzadas, crece el costo. Hay inteligencias artificiales que ya se denominan Machine Learning, que podrían estar leyendo toda la información de contrataciones de los últimos 3 años y sacarte cualquier tipo de análisis que detectó. Che, mira, acá encontré que pasó esto. Yo te recomiendo bajar los precios haciendo esto. Ese tipo de... son IAs ya más avanzadas que sí consumen muchos recursos y son más costosos. Pero empezar a usar IA en el concepto de quiero hacer más eficiente o más transparente un proceso no es costoso. Es un proceso. O sea, así como decimos el ejemplo de Fran, hoy tenemos la IA que controla todo lo que se compre de desayuno pasa por esta IA. Fase 1. Fase 2, que controle todo lo que sea construcción. Fase 3, equipos informáticos, y así va a ir creciendo iterativamente. Eso tiene su costo, pero se puede hacer. Pero convengamos que entrenar una IA es mucho más fácil que entrenarle a un funcionario público. Me meten en un aprieto. Yo no voy a responder ese, Fran, ese es tu... No, que pero- responda pero- la IA. No, pero Puedes claro, o preguntar sea, a ChatGPT eso. no, ¿sabes lo que pasa, Jorge querido? Que hay una realidad acá, y yo insisto, Paraguay está en un momento de su vida, Luma, que tenemos que decir qué camino vamos a tomar. Porque el mundo está avanzando. Claro. O sea, uno, y no se refiere, yo no me refiero a Estados Unidos, China o Rusia, que son las potencias mundiales. Me refiero a Uruguay, me refiero A a nivel Colombia. regional. Claro, estos países ya están hablando. Te vuelvo a escuchar a qué sé yo, al ministro que está buscando achicar el Estado en Argentina, Federico Sturzenegger, creo que es el apellido, y él te habla de la inteligencia artificial en el Estado. Y acá nosotros tenemos un ministerio como el MINTIC que no es capaz todavía de hacer funcionar su vocería. Perdón, con mucho respeto lo digo, ahora sé que no es un programa político esto, pero Paraguay está en un momento histórico y tenemos que ver si queremos avanzar como el mundo está avanzando o no queremos quedar otra con el puchito y robar y traer licitaciones 10%, 15% de comisión. Ese modelo ya no funciona. El mundo busca transparencia y premia la transparencia. Así que, Jorge querido, sin pedirte tu opinión al respecto, yo sí digo, es más fácil entrenar a la IA como un funcionario público que está dispuesto a robar con la gente. Pero bueno, Jorge querido, ¿cómo la gente se contacta con líderes digitales? Bueno, puede buscarnos en LinkedIn como líderes digitales y también pueden buscar Jorge Figueredo, van a encontrarnos ahí. Ahí nos pueden escribir de manera directa. Tenemos una web, pero la estamos rediseñando por completo porque cambió muchísimo nuestro modelo de trabajo. Nosotros antes enseñábamos a la gente así de manera abierta, ahora estamos trabajando específicamente con empresas.
nos pueden buscar en internet directamente en LinkedIn o en Instagram. ¿Y cómo trabajan, Jorge? O sea, yo llamo con Luma y decimos, queremos capacitación para periodistas. Sí. A mí Y me se abre un gustaría capítulo. sumarle, tenés un equipo, Sí, nosotros tengo una persona que es nuestra gerente de o servicios. son todos IAs. Y a eso iba a llegar. Vos sabés que antes de contratar, ¿qué hacemos? Traemos un profesional que nos enseñe cómo se hace un proceso y eso después le pasamos a una IA. Le enseñamos a una IA. Sí. Tenemos una IA que es comercial, una IA que es financiera. No es que yo dejo de contratar, Sí. solamente que lo que es rutinario lo pongo a una IA. ¿Y son IAs profesionales las que usan o son, qué sé yo, las que todos usamos, tipo ChatGPT? Nosotros tenemos ChatGPT empresarial. Empresarial. Es una versión un poco más costosa. Que cuesta $30, creo. $30 por usuario. Mensual. Por usuario. Pero Por usuario. te exige que sea a nivel empresarial, tenés que tener un usuario administrador, mínimo más de 2 cuentas, te exige ciertas cosas, pero todos convivimos con que todos podemos acceder a esos agentes. Y esos agentes tampoco se pueden compartir para afuera. O sea, Ya si lo mi gente, interno. sí. Si alguien dice, mira, Luma, te paso el agente financiero de Jorge, vos querés usar con tu usuario y te dice que no tenés acceso. ¿Y cómo manejan la parte de seguridad que hablábamos también al inicio un poquito, verdad? Que incluso Estados Unidos ya está súper regulado el tema. Yo creo que ahí también radica mucho el miedo, digo bien, del paraguayo, de que su información esté muy expuesta o todo lo que le provee a la IA quizás se pueda utilizar con otros fines. ¿Cómo educas eso o cómo se enfrenta realmente? ¿Es o no así? Lo que dijiste de educar es el camino. Hoy el tema de seguridad es mucho más educativo, inclusive vos puedes tener todos los sistemas que quieras, pero lo importante es que la gente sepa qué se puede y qué no se puede hacer con IA en este caso. Nosotros hablamos de pilares de uso de la IA. Está la transparencia, la IA tiene que poder explicar por qué tomó una decisión o por qué dijo algo. Está el tema de la equidad, hay un tema de sesgos. Claro. Hay IAs que, por ejemplo, hoy validan los currículums. Y pasó que en Amazon la IA validada o puntuada mayormente a hombres, porque tenía un sesgo. Tuvieron que bajar y reentrenar a esa IA. Entonces la equidad es otro. La capacidad de que las empresas se hagan responsables de lo que su IA haga es otro pilar de uso. Yo no puedo decir, mira, Luma, lo que pasa es que mi IA me dijo que tenía que despedirte y por eso te despedí. Eso es responsabilidad, yo me tengo que hacer responsable. No es que una IA decide las cosas. Esos pilares son los que enseñamos hoy de manera educativa. Y a eso le vamos enseñando las buenas prácticas de uso. No compartir información privada, número de teléfono, cédula, tarjeta de crédito, cuentas bancarias, etc. Hoy es muy educativo. ¿Por qué? Porque todo el mundo de Internet abrió esto a todo el mundo. O sea, en tu correo te llega tu extracto bancario con tu número de cuenta, con todos tus datos. ¿Quién te asegura que tu correo está seguro también? Y es un tema más educativo, es un tema de saber usar cada herramienta, ¿verdad? Y a la pregunta, Frank, que me dijiste, cortito, nosotros cuando llegamos a una empresa, supongamos Ñandutí, primero hacemos una capacitación general. Queremos que todos sepan qué es IA. Esto que estamos haciendo. El primer paso. El primer paso. Segundo, una capacitación para que sepan lo que la IA puede hacer. ¿Cómo es que la IA puede leer? ¿Cómo es que la IA puede escuchar? Cuando vos sabes lo que la IA puede hacer, vos mismo te vas a dar cuenta. Che, Jorge, entonces puede grabar una entrevista, resumir y enviarla a todos nuestros teleaudiencias. Sí, puede hacer. El tercer paso es detectar lo que decimos colaboración, detectar en dónde la IA en la empresa puede generar valor. No lo va a decir Jorge, lo va a decir la gente que empezó a usar IA. Y el cuarto paso es lo que decimos gestión de proyectos o de roles. Empezar a definir nuevos roles o proyectos donde vamos a decir, esta es la IA que nos ayuda a generar las entrevistas. A partir de ahora, cada entrevista se va a usar esta IA. Empezamos a cambiar la actitud y el proceso interno de las empresas. Pero en un proceso lento, no cambiamos todos los procesos. Claro, gradual. Entonces, eso es un poco lo que nosotros decimos la adopción ética y responsable de la IA. No Jorge que viene a meter 10 agentes y acá tenés que echarle a 20 personas. Ese no es el camino. Claro. Jorge, querido, qué gusto tenerte, realmente muy edificante la conversación de hoy, Luma. No sé si tienen alguna consulta más, pero creo que ya está. Muchas consultas, pero nos quedamos cortas, así que yo creo que vamos a tenerle nuevamente a Jorge. Mira que él nos dijo que es la primera vez que viene a la nueva Ñandutí, ya estuvo allá por choferes, así que
nuevamente va a estar quizás ahí el fin de semana con Fran, con el señor Carlos, esté presente, ¿verdad? Claro que sí, no, Jorge Figueroa. Para mí ahora queda como ya un consultor de los programas que integramos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Fran. Gracias, Luma. Bueno, así estuvimos con el querido, mejor dicho, Jorge Figueroa, la CEO de Líderes Digitales. Pero antes de cerrar, usted, Lu María, tiene un consejo importante para la audiencia. Tengo un consejo súper importante que yo creo que la IA también va a estar de acuerdo, Fran, con este consejo. Tu celular guarda tu vida. Con Patria Seguros lo proteges contra fraudes, robos de identidad y vaciado de cuentas. Mira que va de la mano con lo que hablaba Jorge, ¿verdad? De la seguridad. Viví tranquilo, nosotros te cuidamos. Patria Seguros, tu protección, nuestra historia. Así es, Luz María querida, una noche más. Muchas gracias por tu presencia. Se le extrañó a usted la semana pasada, pero bueno, hoy tengo el gusto de compartir con usted el micrófono de vuelta. Gracias, Luz María. A usted, Francesco, a la audiencia y también a Jorge por acompañarnos. Así que agradecidos por la preferencia. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, así estuvimos con el señor Jorge Figueroa, la CEO de Líderes Digitales y un referente en el ámbito de inteligencia artificial. Nos vamos sin antes desearle a todos un excelente fin de semana. Que pasen bien y no se olviden, si aprende de inteligencia artificial le va a servir y mucho este punto. Líderes Digitales para asesorarle. Será hasta la próxima edición de Inteligencia, Actitud Imparable.